Buenos días a todos, el público presente, el público conectado. Gracias por tomarse su tiempo esta mañana para participar en este Comité de Energía, el último Comité de Energía del año 2025. Ya no haremos ningún otro más este año. Y hoy tenemos el gusto de contar con un tema, una sesión súper relevante para el tema, para la actualidad, especialmente para el futuro energético y agroindustrial en Panamá. Como bien saben, hace unos meses recientemente, el gobierno aprobó la ley 2425, que modifica la anterior del 2011, que reactiva el uso del bioetanol. Los detalles, el porcentaje y lo demás nos van a explicar en la presentación, así que no me voy a meter en esos detalles. Lo que quiero es presentar a Rodrigo Cardenal, CEO del Grupo Calesa y presidente de Azulcapa, ¿verdad? Así es. Azulcapa, perdón. Nos va a dar en este momento la actualización de cómo está el Programa Nacional de Biocombustibles, Bioetanol y Bioenergía, la cual tengo entendido que ya está en una recta final, y no me quiero yo meter en estos detalles que él va a estar explicando ahora. Así que te cedo la palabra, Rodrigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación y para ayudarnos a cerrar el año bastante bien aquí en AmCham, con un tema de alta relevancia. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a AmCham, el comité, por la invitación, y gracias por el espacio, ¿no? Más que una larga presentación, sí, la idea es irles comentando de qué se trata el programa, los avances que han ido, pero igual, una conversación, ¿no? En cualquier momento, cualquier consulta, comentario, pues. Así que si les parece, arrancamos. Adelante. Sí. La intención de la conversación es explicarles primero un poco el contexto país, o sea, quién es Azucalpa, por qué promovemos el proyecto, cómo se ha ido desarrollando, hasta dónde hemos llegado y cuáles son los impactos y beneficios para el país y para el sector agrícola en particular y el interior del país, ¿no? Hay un tema de explicarle el modelo. Yo creo que eso va a ser bastante relevante, ¿no? Cada país tiene un modelo distinto, ahí sí vamos a meter un poco más en detalle, y después obviamente atender cualquier consulta y comentario pues que puedan tener. Primero que nada, Azucalpa es la asociación que reúne a los ingenios azucareros y de alcohol del país. Estamos en básicamente todo, desde centrales hasta el norte. Somos 4 ingenios de caña de azúcar. Esta industria tiene más de 100 años de estar establecida en el país. Es una industria muy tradicional. Le diría que es el motor de la economía donde estamos, ¿no? Atendemos muchas comunidades, muchos pueblos, y es una industria ya muy bien establecida y muy madura, ¿no? Al día de hoy producimos caña de azúcar durante la época de zafra. La época de zafra en Panamá dura entre enero y abril, es el verano. Es la época en que la industria puede procesar toda la caña que fue sembrada y cuidada, digamos, durante todo el año, y a partir de enero, que el clima permite, pues se puede entrar y procesar toda esta biomasa y ser convertida en azúcar. Hablando un poco en el tema de los biocombustibles, este tema ha ido evolucionando. Ya hay más de 60 países que tienen de una u otra manera algún programa implementado. Países líderes de la región son Estados Unidos, que son pioneros, lo hacen a partir del maíz, que es el cultivo que abunda. Y en Latinoamérica y de la caña de azúcar, pues el relevante ha sido Brasil, tiene más de 40 años, y en el tiempo se han ido integrando Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, y otra serie de países, ¿no? Igual que en el sur de Asia, países que tienen el mismo clima, se han integrado a producir más caña de azúcar, convertirla no solo en la parte alimentaria, sino también en la parte energética. Así que todo un empuje, digamos, a nivel global de que los biocombustibles sean parte de la matriz energética. Esto ahí lo van a ver en la presentación. El enfoque que le damos nosotros es que es un complemento, es una participación de los biocombustibles en un mercado energético, ¿no? Cada país tiene sus particularidades y cada programa refleja esa particularidad de cada país, ¿no? Así que hay mucho apoyo, hay mucho estudio, muchas buenas prácticas. La tecnología ha sido más que comprobada, así que implementar y usar etanol ya es un tema que está visto, si lo quieren ver de esa manera. En cuanto al contexto local, efectivamente hay un apoyo del
el Ejecutivo, incluso el señor presidente lo ha mencionado en varios discursos de manera pública. Y hay, como les decía, un apoyo a nivel regional. Panamá, como asociación, fuimos los primeros en firmar el MOU con el sector de Estados Unidos. Eso es importante porque nos permite conocimiento técnico, transferencia de tecnologías y apoyo. Y por otro lado, Panamá también es parte de UNALA, que es la Asociación Latinoamericana de Azúcar, desde México hasta Brasil. O sea que están todos los colegas que participan del sector. Y entre ambas regiones se creó la Coalición Panamericana de Biocombustibles, que básicamente se enfoca en buscar la manera de que cada país pueda introducir los biocombustibles de una manera sostenible y adecuada dentro de su programa y matriz energética. Entrando un poco en, y por cierto, no quise hacer la presentación tan larga, así que voy medio rápido resumiendo. ¿Pero qué es lo que busca este programa en Panamá? Mire, nosotros lo que hacemos, lo que hemos impulsado como asociación es que la producción de biocombustibles en el interior del país, en el territorio nacional, sea factible. De manera que esto lo que va a generar es inversión en un sector de la economía, va a generar inversión directa, indirecta, empleos. Esto, al ser un programa, abarca productores pequeños y medianos, abarca proveedores regionales, proveedores pequeños, contratistas, más empleo, alargar el empleo existente. O sea, realmente tiene un efecto multiplicador en ese sector del país y de la economía. Adicional, tiene ciertos impactos positivos en lo que es el tema de las emisiones y la descarbonización, ¿no? O sea que también... De lo que me comentas, básicamente van a subir el sector agrícola, van a, digamos, Sí. expandir la producción agrícola. En el caso de Panamá, lo tengo un poco más adelante, pero lo bueno es que esa área de caña o biomasa no existe hoy en día. Tenemos que ir a crecer, tenemos que ir a sembrarla. Más tierra. La diferencia, más tierra, más maquinaria, hay que comprar más insumos, contratar personal, hay que comprar equipo local, hay cierto equipo especializado que obviamente hay que traer de fuera, pero realmente estamos creando o ampliando esa parte de la economía. Y ahí es donde el programa de Panamá tiene un impacto en empleo muy fuerte en los primeros años. Entonces, ese es el objetivo y la meta y se puede lograr, pero siempre tenemos 3 condiciones muy claras que deben cumplir y lo sabemos y es la manera que se ha avanzado, que es, 1, no debe crear un subsidio. Hay otros rubros en el sector que generan o han requerido en el pasado un subsidio que no es eficiente y no han logrado, digamos, realísticamente los propósitos. No debe haber un sacrificio fiscal, o sea, la recaudación del Estado, del MEF, que se obtiene del consumo del combustible, como sin etanol, debe permanecer igual, o sea, no hay un sacrificio por ahí. Y tercero, muy relevante, es que el programa como tal, que son varias partes, al final del camino el consumidor no tenga un impacto negativo en su bolsillo. Que en algunos momentos, dependiendo de los precios y la volatilidad, puede generar ahorros, sí, y lo vamos a comentar. Pero como principio y criterio es no subsidio, no sacrificio fiscal y que no genere un impacto al consumidor. Y creo que lo que les vamos a presentar hoy logra todas estas condiciones o criterios fundamentales. Por cierto, el programa en Panamá es al 10%. Arranca el 10%, eso tiene ciertas ventajas también operativas, y ese 10% lo que permite es generar todos estos empleos sin generar estos 3 impactos que queremos evitar. Hablando un poco de Panamá, sector agro. En términos generales, el agro representa el 3% del PIB, ¿no? Panamá es un país de servicios, comercio, banca y de muchas otras industrias que lo ha hecho extremadamente bien. El agro se ha quedado a un nivel del 3% del PIB del país. Sin embargo, tiene cerca del 18% de la población. O sea que algo hay que llevar de actividad económica para que ese sector, el interior del país, el sector económico, genere empleo y genere que también la gente pueda desarrollar sus carreras y no tengan que estar todos viniendo a la ciudad, que también genera pues otros temas, ¿no? Ahora, cada país tiene un sector agrícola distinto. Nosotros no somos Colombia, no, ciertamente no somos Brasil. Brasil tiene cerca de 10 millones de hectáreas. El sector caña en Panamá tiene 22.000. ¿No? Somos un país de 4 millones de habitantes y el tamaño de la industria refleja hasta cierto punto el tamaño de la población. Entonces, y otro comentario, Estados Unidos tiene 90 millones de acres de maíz.
Entonces no somos comparables desde un inicio, digamos, un punto de arranque. ¿Qué es lo que busca este programa? Para nosotros poder llegar a producir ese 10%, que va a ser la gasolina con etanol, se tiene que básicamente duplicar el tamaño de la industria. Ese es el reto que tenemos, pero esa es la gran oportunidad. Cualquier industria que tenga un mercado con reglas claras, digamos, con otros participantes serios que hacen las cosas bien, el reto se vuelve cómo lo ejecutan. Creo que para el país y para el sector es una gran oportunidad. Entonces, lo que estamos buscando es pasar de 22.000 hectáreas y en el tiempo llegar a otras 22.000, 23.000 adicionales. Esas 22.000, 23.000 no las va a sembrar un ingenio ni los 4 ingenios. Tenemos que sumar productores pequeños, medianos y grandes que vean en este sector un atractivo para poder volver a reinvertir en el agro. Eso es lo que buscamos. Hablando un poco de los beneficios. Nosotros hemos hecho varios estudios, lo hicimos con una firma privada, lo ha hecho también las autoridades. Este proyecto, digamos, cae bajo la tutela de la Secretaría de Energía. Para este proyecto se creó una comisión. La comisión la integra la Secretaría de Energía, la integra el MISI y el MIDA. En el proyecto de ley, que luego vamos a comentar, se agrega el MEF y el Medio Ambiente, o sea que la comisión crece a 5 miembros. Y lo que hemos hecho, tanto estudios privados como públicos, lo que indican es que hay una gran inversión que puede rondar cerca de 500 millones, se las describo en breve, en 4 componentes principales. Primero es la tierra. Para poner a trabajar esas 22.000 hectáreas, hay que empezar a usar tierra dedicada a esta industria. La tierra tiene un valor razonable estimado en Panamá. Luego hay que invertir en sembrar esas hectáreas. Esa es otra inversión. Cuando uno siembra una hectárea de caña, uno la está comprometiendo a 6 años. No es un ciclo corto como el arroz, que uno puede entrar y salir cada 4 meses. Hay un compromiso del productor, sea grande, pequeño o mediano, que esa inversión en esa hectárea debe durar 6 años. Entonces, es muy importante que para que se sumen las reglas, reglas claras, me refiero a la ley, la regulación, los contratos, o sea, todo tiene que estar bien estructurado para que podamos sumar a todos estos productores. En tercer punto está la parte industrial. Los ingenios hoy en día instalados procesamos caña y la convertimos en azúcar. Lo que no tenemos es la facilidad o las destilerías que producen caña en alcohol y etanol. Esa parte industrial, junto con los tanques, el área de despacho, sistema contra incendios, o sea, todo ese paquete industrial no existe en Panamá. Es el que hay que invertir. Y ese es un cronograma que se ha revisado y consensuado con la Secretaría, con los colegas de la distribuidora de hidrocarburos, pero todo el programa tiene un periodo de implementación, ¿no? Así que sí nos toma prácticamente 2 años llegar al punto del arranque. Y el cuarto punto es, ya usaste la tierra, ya la sembraste, ya tienes el equipo industrial, pero tienes que luego invertir en tractores, cosechadoras, sistemas de riego, implementos, todo el set de maquinaria y equipo que va a hacer la parte agrícola. Okay, cuando te refieres al punto de arranque, ¿es cuando ya empiezas la producción o cuando ya tienes el producto terminado? Son como 2 fechas, ¿no? Desde el momento que se aprueba, y ojalá esto ocurra en enero, el proyecto de ley, que ahora es el 443, que fue sometido por el Ejecutivo, una vez que eso salga aprobado, es como una obra de construcción de infraestructura. Una cosa es la fecha de inauguración en 2 años, pero las obras y la inversión empiezan el día 1. Entonces, nosotros como sector empezamos las inversiones desde el día 1. En el mes 22-24 es que al consumidor ya le llega la gasolina E10 a la estación de servicio y es donde ya el consumidor pues empieza a usar este producto que ahora vamos a explicar un poco más, pero ya es un producto que conlleva gasolina, etanol y apuesta en la bomba. Entonces ya sería un producto terminado. En este caso. Ya el producto terminado. No es nada más la construcción de todo esto que estás mostrando aquí. El etanol al final, en este rol, es un aditivo, si lo quieren ver de esa manera. Correcto. Nosotros, nuestro producto terminado es lo que nosotros vamos a entregar en las terminales. Ese producto va a ser recibido por las terminales y la empresa de hidrocarburos. Ahí se hace la mezcla
Y lo que ya sale a la cisterna ya es un producto de gasolina E10. Y eso es lo que le vaya a reconsumir. Entonces, nosotros no vendemos gasolina per se ni combustible final, vendemos un aditivo sostenible a base de caña de azúcar o otra biomasa producido en territorio nacional generando empleo local. Eso es lo que estamos buscando, centrar en esa gran cadena de valor en una industria importante como León. Esa industria está funcionando de manera muy eficiente y se pueden perfectamente complementar. Perfecto, era consulta para el público en general también. Está perfecto. Entonces, cuando uno hace las estimaciones, al llegar hasta el 10% total nacional, eso ronda cerca de 500 millones de inversión. Pero cual nuevamente una buena parte del valor de tierras, el resto sí es equipo y tal. Y luego está el ciclo anual. Esto es el CAPEX. Producir todo ese etanol deja cerca de 100, 120 millones al año en fondos que se quedan principalmente en el interior, ¿no? Salarios, proveedores, el mismo, tenemos que comprar más diésel, nosotros mismos para maquinaria, fertilizantes, o sea, permean muchas otras industrias y proveedores del país también. Medio ambiente, los estudios lo que han visualizado es que al etanol, al ser un producto sostenible, al formar parte de la gasolina, pues a la hora del uso tiene un impacto positivo. Y eso pues también ayuda a cumplir al país los compromisos que el camino hemos ido adquiriendo. Y lo hace de una manera como parte de la gasolina, pues. Así que eso ocurre a la vez. Lo de la economía local lo tenía en este slide, ahí está, se vuelve entre 90 y 120 millones recurrentes y de cierta manera, o de manera, perdón, muy clara, evita en el tiempo una mayor migración hacia la ciudad. Cuando usted empieza a generar empleos, posibilidad de inversión, la economía local tiende a retener parte de esa población y ese talento que ya está en el interior. Lo que tenemos que hacer es darle las oportunidades. Y lo último es bioenergía. La ley, hoy en día es la 355, la original era la 42, que está el proyecto de ley 443, habla de biocombustibles y cogeneración a partir de biomasa. O sea, abarca los dos temas. De hecho, abarca bioetanol, que es base de caña, biodiesel, que en este momento no hay una industria local, y abarca el tema de cogeneración. Entre más caña hay en el país, más caña se procese, más energía renovable podremos producir. Y eso tiene un impacto adicional que trae el programa, que en la época de verano se puede inyectar energía a partir de biomasa. Y eso pues también ayuda a todo el tema de la transición energética. Hay otras fuentes que requieren más energía. O sea, al final, como les decía, esto es entrar en la matriz y aportar. Esto no viene a sustituir ninguna otra fuente, viene a sumarse. Entonces, hablando un poco ya del programa País, ¿quiénes participan? Primero las autoridades, Secretaría Nacional de Energía, digamos, es el ente regulador. Nosotros, toda empresa que se meta en la industria a producir va a estar regulada por la Secretaría de Energía. En este caso se creó la comisión, o sea que ahí ya está la Secretaría, el MISIMIDA, y va a estar el MEF y Mi Ambiente. O sea que esa es la parte, digamos, de las autoridades. Desde el punto de vista de cómo opera, tenemos las terminales. Para efectos de este producto, hablamos de dos terminales. Una en Valle de las Minas, que es Chevron. Aquí. Un saludo. Y Puma. Son como las dos terminales. Luego tenemos las empresas de hidrocarburos, que son realmente los que van a colocar el producto y vender la gasolina ya de 10. Son 4 participantes principales, Delta, Terpel, Texaco y Puma. Y luego se suma pues la parte de producción nacional que van a ser, y aquí le toco ese punto, a cómo quedó el esquema país, que fue lo que hemos venido trabajando por mucho tiempo, pero me refiero a la última versión, digamos. Es un modelo país que hemos llegado, digamos, a un consenso con el sector de seguros. Eso se fue presentado luego a la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía hizo su revisión y lo aprobó. Eso fue llevado al gabinete. El gabinete lo revisó y lo aprobó. Y ese acuerdo consenso es lo que ahora reposa en el proyecto de ley 443. Entró en octubre, pero bueno, quedó para enero. Está en la Comisión de Comercio. Si lo que se envió a la Comisión de Comercio, que son 3 cambios,
sean aprobados, digamos, razonablemente en la manera que llegaron, el programa ya tiene un consenso de cómo debe operar. Y eso es algo muy importante porque yo creo que va a ser la gran clave de éxito de que si se implemente funcione bien, de que todas las partes principales que interactúan estén de acuerdo en que ese modelo funcione. Y eso es un punto de arranque importantísimo porque lo que queda ahí son una ley clara, una regulación clara y los participantes de la industria, cada quien en su rol, y haciendo las cosas bien. ¿Cuáles son esos principales cambios? El tema de las licencias. Bastante aclarado. Va a haber una sola licencia. Esa licencia de solicitar en la Secretaría de Energía para producir biocombustibles es totalmente abierta para cualquier empresa, persona natural, local o extranjera. No hay contrato con el Estado, no hay concesiones, no hay cupos. Cualquier empresa puede llegar, someter su plan de inversión y si de ser aprobado, participa en la industria. Eso es muy importante. ¿Qué hemos visto en otros países? Hemos visto bastante el modelo de Filipinas, un modelo similar. Empezó con 4 operaciones y hoy en día tiene 14 plantas. Porque lo que queremos es reglas claras, transparentes, incentivar a las empresas, tanto locales, de afuera, a que vengan a invertir en el sector. Así que licencia A es cualquier empresa puede ir, presentar su proyecto y de ser aprobado, compite en igual de condiciones con el resto que ya invirtieron. Esa es la parte del etanol local. El modelo país incluye importar etanol. Esto lo han hecho otros países en sus inicios. De hecho, Colombia el día de hoy todavía lo hace porque es una manera de complementar la producción nacional y darle tiempo a la industria de realizar esas inversiones y crecer en escala. ¿Qué es lo que hemos visto y acordado entre este modelo? El etanol internacional, su precio de referencia es el US Gulf Coast, el que hemos elegido. Ese es el mismo punto de referencia que la gasolina que hoy en día importa Panamá. O sea, es el mercado referente, es el mercado más eficiente que tiene el etanol y es un mercado pues, muy líquido, ¿no? 90 millones de hectáreas en Estados Unidos es un mercado muy bien atendido. Ese precio del etanol importado en el largo plazo tiende a ser incluso por debajo de la gasolina. Va a estar por debajo del etanol local. ¿Cuál es la intención? Que ese etanol se importe, cubra sus costos de flete, carta de crédito, merma, seguro, como hace la fórmula de la gasolina, y llega a las terminales. ¿Por qué las terminales? Porque son la operación que hoy en día ya trae el resto de productos, tiene la escala, tiene el know-how, esa es su industria, ese es su negocio, y la idea es que el etanol, como les decía, importado llegue directo a las terminales. Es la manera más eficiente desde el punto de vista de precio, costo y operativo que se puede traer ese producto al país. Eso es aterrizado en una terminal. Pero ese producto no tiene utilidad ni para un ingenio ni para una empresa de hidrocarburos. O sea, ese etanol importado, se lo digo así claramente porque me importa que todos salgan bien con la explicación clara, el etanol importado, un ingenio local no va a tener utilidad. No hay margen. Nuestro margen nos los tenemos que ganar en la producción local, en Agua Dulce, El Roble, en Alange, en pelear contra el clima, contratar al personal, entrenar talento. Ahí es que está el margen de la industria. Y es como lo hemos propuesto y es como hemos llevado un consenso. Entonces, ¿cuál es el rol de ese etanol importado? No es dejar utilidad a nadie. Es servir de complemento para que la industria local pueda invertir, tengamos un suministro estable, consistente de ese E10. Una vez que arranca el programa 10%, es importante que siempre tengamos suministro de 10, ¿no? Entonces, mientras la producción local cada año crece, pero nosotros arrancamos un E10. Y ese 10 va a ser la combinación del volumen local y el volumen. Entonces te da suministro, te da seguridad de inventarios y te hace un efecto de cost blend. Pues no lleva utilidad, más que sus costos, que hay que cubrirlos. Permite que esa parte del etanol baje los costos del programa. Y luego, ya que tienes ese 10% en las terminales, la parte local llega por vía terrestre. Eso, por ejemplo, eso es otra nueva actividad. Las empresas de logística estamos cotizando, esos son mulas que hoy en día son viajes que hoy en día no se realizan. Nosotros los ingenios vamos a mandar el etanol nacional
por tierra y el etanol importado ya por barco directo a las terminales, ¿no? Entonces se hace ahí la mezcla y eso se mezcla con la gasolina. La gasolina se mezcla en las cisternas y una vez que ya sale de la terminal, pues ya el producto va mezclado y ahí te genera el efecto de lo que hablamos del impuesto, ¿no? El impuesto al MEF se genera cuando el producto sale a la terminal, que es cuando entra al territorio aduanero panameño, son 60 centavos, con o sin etanol. La intención del programa es que sigan siendo 60 centavos. ¿El programa en qué Es el tercer cambio. Históricamente había una diferencia de impuestos, que si era local, que si no. Lo que plantea este proyecto de ley 443 es dejar muy claro la licencia A, como le expliqué, que las importaciones se hagan en la terminal, al costo, y que también esa parte sea un mercado abierto. ¿Qué me refiero a abierto? Así como funciona de manera eficiente los otros productos, cualquier empresa local extranjera puede ir y ser oferente de etanol internacional, ¿no? Agregar, Rodrigo, que hay en el cambio una obligatoriedad de la compra del producto nacional. Sí. ¿No? O sea, y eso es bien importante porque es lo que queremos promover. O sea, queremos promover es la producción nacional y no la importación. Entonces, o sea, todos los terminales o las empresas importadoras están obligadas a comprar el 100% de la producción nacional. Es así, y gracias por no lo había mencionado. La intención es tener el 10%, producir cada vez más, pero para dar esa seguridad, efectivamente lo que se ha acordado y está en el proyecto es que se compre el etanol local, que el importado sea el déficit, porque no está ahí el incentivo ni el objetivo del programa. Entonces no está ni el incentivo de traer más importado, ni está el incentivo de que haya una utilidad en ese importado. El importado lo que va a hacer es cubrir el déficit. Lo que el país, el año 1 no produjo el 10, se trae. Lo que el año 2, el déficit se achique, se trae. Y esa es la intención. Y todo esto va a estar regulado por la comisión, en la secretaría, los volúmenes. La relación con las terminales de hidrocarburos sí son contratos privados, porque en Panamá pues no hay un Ecopetrol, no somos Brasil que tiene una empresa estatal que compra y vende productos. O sea, sí es un tema de una autoridad con un rol y una seguridad jurídica muy clara, y después entre empresas interactuamos en base a ese esquema regulatorio. Pero bueno, muy buen punto, Oriana, gracias. Mi pregunta era un poquito relacionada a lo que comentó Oriana, que era si va a haber un límite en la cantidad de importación, pero creo que la respuesta es al revés, es que tienes que comprar todo lo producido nacional y después ir a buscar afuera, ¿no? Sí, al revés. Estamos teniendo el 10%, pero obviamente al consumo de gasolina, digo, la actividad económica crece, la población crece, tiende a también crecer, ese 10% en litros o galones, pues también en el tiempo se va a ir creciendo un poco. Pero desde el punto de vista porcentual, la ley aplica el 10% de mezcla. Y sobre eso se reparte entre local, lo que se tenga, y el resto se importa. Perfecto. Gracias por el aporte. Y básicamente, Yo vi. sí, no, y básicamente esos son los cambios de fondo que se están metiendo en la ley, que reposa en la Comisión de Comercio, que es dejar muy claro el tema de las licencias, que es un tema abierto, es un tema de quién aplica y lo obtiene, puede invertir en mismas condiciones, el mismo precio. De igual manera, el importado tiene su fórmula de precio internacional. Cualquier oferente puede participar. Se produce local, se entrega en las terminales, el déficit se importa. Y en un periodo de 22 meses después de la aprobación, tendremos un programa país. Las inversiones, como te decía, sí arrancan desde que tengamos claridad, ¿no? Yo creo que en algún momento mencioné participantes. Nosotros hemos tratado de implementar un programa país. Cuando hablamos de programa, no solo es la participación del sector público, de los colegas de hidrocarburos, de las terminales, es también quien nos apoya a nosotros. Y estos son todos los actores internacionales que apoyan el programa. Creo que les mencioné el US Grain Council, que es el sector maíz de Estados Unidos. Tenemos un ala que es el sector azúcar de caña de azúcar de toda Latinoamérica. La coalición, tenemos la empresa, las multilaterales, el ICA, las Naciones Unidas, la FAO. O sea, todo este estudio, know-how, buenas prácticas, todo lo hemos ido incorporando en la propuesta país. Y es muy importante que las reglas queden claras porque estos proyectos van a ser financiados de largo plazo. Y estas instituciones no financian proyectos sin las reglas claras, transparentes y que sea un programa sostenible. Así que
el objetivo final, sí, tenemos un objetivo que arranque, pero es muy importante que las cosas queden bien hechas. Yo creo que el consenso que se ha llegado y lo que está en ese proyecto de ley realmente refleja eso. Hay un poco los logos, hemos ido sumando más participantes. Y aquí un poco gráficamente lo que les hablaba. A la izquierda tienen nuestra realidad. 100% de la gasolina 91-95 es importado. Hay un decreto que rige el PPI, el precio para importación, que se publica cada 14 días y está ligado a precios internacionales, ¿no? El US Gulf Coast es el referente. Decreto 36. El 36. Y luego esa línea azul, digamos que marca la salida de la terminal y que entra al territorio, y ahí ocurre que el gobierno recolecta los 60 centavos del impuesto al consumo, y después toda la cadena y la actividad económica alrededor de esto, pues tiene sus márgenes. Me refiero al sector gasolina energía. Una vez implementado el programa País, lo que buscamos es que el 90% siempre va a ser gasolina y gasolina E10, y que el 10% del etanol, como le explicábamos, es una parte nacional y una parte importada. La suma de las tres partes, inclusive hemos hablado de que la gasolina, le ponemos gasolina base, pero a lo que se refiere es, la gasolina se puede también adaptar a ciertas condiciones para ser mezclada con etanol, que también ayuda a que el programa pues sea más, o sea, que ayude también el tema de los costos y que se aproveche al máximo ese aditivo llamado etanol. Cuando usted mezcla las tres partes, al consumidor le va a llegar una gasolina E10 91 y le va a llegar una gasolina E10 95, que es lo que marca la norma hoy en día en cuanto a los octanaje en la estación de servicio. Los otros dos impactos, la recolección de impuestos, que igual, porque es por galón, y los otros agentes de esa parte de la industria operan bajo márgenes igual que esta hora. Nosotros lo que estamos entrando un aditivo a la terminal, que al ser mezclada ya pasa a ser parte de un galón de gasolina, solo que ahora va a ser gasolina E10. Y eso es el resumen, digamos, a lo que estamos aspirando a implementar. Para el funcionamiento, digamos, de los carros y lo demás es lo mismo. Sí, o sea, 10% no hay ningún impacto. Hay países, mira, hay ejemplos, Estados Unidos y Brasil, que incluso han ido a 85 y porcentaje mucho más alto. Eso porque tienen las fábricas y adaptan los carros. Pero digamos que el resto de países, mercados como Panamá, que importa los vehículos, el estándar es 20. De hecho, hay países como Paraguay que ya está en 30. Argentina va a 18. Y otros países, India va para 25. Pero 10% digamos que es totalmente aceptable. Vamos a involucrar también al sector vehicular. Ellos consultan en su fábrica. Pero 10% no tiene ningún efecto. Y para hacerle un comentario, Estados Unidos el mínimo es 10. En algunos estados puedes mezclar más, el consumidor a veces puede elegir más según su vehículo. En el summer algunos estados lo suben a 15, pero o sea, 10 es el mínimo mezcla que se puede hacer. Y no hay ningún efecto. O sea, ya hay más de 60 países utilizando esta combinación, y básicamente todas las marcas que recibimos en el país, americanas, europeas, asiáticas, en todos esos mercados ya se mezclan. Eso ya es una realidad. Estamos tarde. ¿Ah? Estamos tarde acá entonces, en este sentido. Digamos que otros entraron antes. Pero bueno, mira, más que tarde yo creo que lo importante era hacerlo, o sea, adaptar el modelo al país. Y como les decía, el sector agro Panamá no somos Brasil, o sea, nuestro punto de partida es particular a Panamá, en el sentido de nuestra escala, nuestra realidad, y ese sector lo tienes que hacer funcionar con el sector de hidrocarburos. El sector de hidrocarburos, obviamente, Panamá no necesariamente igual que el de Colombia o el de Brasil, donde a veces el Estado compra y vende y mezcla el mismo Estado. Entonces, creo que lo importante era encontrar la manera de poder hacer una implementación eficiente que logre todos los beneficios, cuidando lo que estén generando. Yo, bajo esa perspectiva, creo que lo que tenemos enfrente lo logra de manera muy bien, y ojalá que eso sea lo que genere esa prueba. Lo demás, explicarlo un poco
de manera muy gráfica, cuando hablamos de producir etanol, ¿a qué nos referimos? Nosotros sembramos la caña de azúcar, esa hectárea se siembra, digamos, se dedica a ese cultivo por 6 años, pero asimismo tiene un ciclo anual. O sea, la caña en enero, que llegamos a cortar un campo, es porque ese campo se cortó o se sembró en enero pasado, ¿no? O sea, usted trata que la caña llegue a los 12 meses, o 6 meses y medio, porque ese es su nivel de eficiencia. Se corta la caña, se lleva, se transporta. Hoy en día se hace mayoritariamente de manera mecanizada, se lleva al ingenio. El ingenio azucarero, que es lo que ya tenemos instalado la capacidad, lo que hace es recibe la caña, la procesa. Primer paso principal, separa la caña del contenido, ¿no? Eso son lo que hacen los molinos, que es como agarrar una camisa mojada y retorcerla hasta que le sacaste todo y lo que te queda es la caña. Eso ya se empieza a llamar bagazo. El bagazo es la fuente de energía. Por eso es que este es un producto muy sostenible, porque trae su contenido y a la de su propia energía. Ese bagazo se lleva a una caldera y la caldera produce vapor y ese vapor produce energía renovable. El contenido, que ya lo logramos exprimir, tiene principalmente minerales sólidos, o sea, tierra, o sea, cosas que vienen del campo, agua y azúcar. Primer paso, se le quitan los sólidos, nos queda agua y azúcar. Luego los pasamos por unos procesos a quitarles agua. Se llama evaporación y usamos el mismo vapor para lograr eso. Y después, en el paso 7, nos queda lo que se llama jugo de caña. Jugo de caña, hoy en día, hacemos el paso 8, 9 y 10 para hacer azúcar. O sea, lo vemos grano, lo vemos azúcar morena, refinada, hay que empacarla, pero esa es su ruta, ¿no? Para hacer alcohol y etanol, ese jugo de caña, que ya es todo el azúcar que yo pude producir en campo y que ya lo separé, lo metí a la fábrica y lo tengo en un jugo, eso hay que ahora enviarlo a la destilería, a esa fábrica que no tenemos hoy. Eso es lo que quieren comprar, instalar, pero entonces ese jugo de caña se vuelve tu punto de partida. Ese jugo de caña se fermenta, se vuelve alcohol a 95, 96. Todavía no es etanol, es alcohol. Alcohol que se puede usar para industria, farmacia, en pintura, en otros usos industriales. Pero para volverlo etanol, le tengo que quitar ese 4% de agua. Entonces paso un proceso que se llama deshidratación y meto ese alcohol a 96 en otras columnas. Lo que sale al otro lado es a 99.98. Alcohol, 0.0304 agua. O sea, hay un rango de calidad. Ese es nuestro producto terminado. Ese que queda en tanques. Tiene que tener un sistema de carga, ¿no? Porque las cisternas tienen que ir a parar a las terminales. Y eso lleva un proceso muy riguroso de prueba diaria, reporta a la Secretaría, se mide la calidad, tenemos laboratorios internacionales independientes que certifican cada tanque, cada mula. Esa mula la certifica la petrolera antes de llegar, se certifica en la terminal antes de mezclar, o sea, todo el proceso es rigurosamente revisado. Pero ese es el macroproceso. Entonces, en Panamá solo hacemos la ruta de azúcar. Este programa lo que nos trae la oportunidad de invertir más tierra, más equipo, más personal y poner esa otra ruta a la par para producir etanol y lograr que esta industria pueda crecer y pueda aportar más a la economía. Lo mismo pasa con energía. Y ahí sí, para no extender mucho. La caña hoy en día nosotros usamos para autoconsumo. Genera ese vapor y ese vapor pasa por un turbo y el turbo genera electricidad. O sea que todo lo que hacemos en proceso se hace con la energía producida por el ingenio y el vapor producido por el ingenio, que a su vez viene a la misma caña. Ciclo totalmente sostenible. Lo que hemos ido ampliando es meter parques solares para complementar el resto del año. Todos los beneficios los usamos como compost para usarlo en fertilización, de manera que todo lo que se genera va de vuelta y se reutiliza. Así que un ciclo extremadamente sostenible. Y el impacto aquí en la parte de energía es, si la industria crece en tamaño, más caña, más días de zafra, al igual que otros países, esa parte de energía ya no se vuelve para autouso, se vuelve para entregar a la red, porque empieza a generar más excesos, a inyectar. Entonces, el tema de la cogeneración a partir de biomasa, que también están las metas país y las metas de la Secretaría, se vuelve también una realidad. Generan dos impactos.
Esto es un poco gráfica y creo que después le podemos compartir la presentación. ¿Sí? Próximos pasos. Cosa curiosa acá es que dando esta presentación hemos logrado avanzar y esa es la primera que voy cambiando porque el proyecto avanza. Adiós, gracias. Si no, Se van eliminando próximos. y yo de verdad le digo como sector azucarero de caña y que he visto esto en otros países y otros que están tratando de llegar. La verdad es que lo que se ha logrado en los últimos meses de llegar a ese modelo país en consenso ha sido un gran logro. Ojalá que eso sea lo que refleje lo que se apruebe en la Asamblea y realmente el país pues tenga una nueva industria, empleo, inversión, una gasolina que lleve un foco local y esto estoy seguro que va a funcionar de una manera muy estructurada. Buenísimo. Como arranqué ya diciendo hoy, sí, a la recta final, ¿no? Enero, como comentaste, ¿no? Enero. Sí, Sí. esperemos enero a ver si esa es una realidad y que arranquen los 22 meses para Eso estamos. para el 28 ya. Esa es la intención. De hecho, hay una fecha estimada de arranque, pero realmente esa fecha 27, 28. estaba considerado arrancar en el último trimestre del 27, o sea, octubre, y empalmar ahí mismo con la primera gran zafra el 28. Eso todavía es lograble, siempre y cuando, digamos, se apruebe, no sé, enero, y que no se extienda esa Bueno, cambiar ahí los últimos pasos. Sí, bueno, definitivamente. Hay que ponerlo ahí. Así que no, hasta ahí es donde hemos llegado. Estamos todos empujando para que esto salga, incluyendo las reuniones de trabajo han seguido, nos hemos reunido como sector, en la misma secretaría, porque también hay que avanzar en los temas de la regulación misma, ¿no? Y el trabajo sí, hemos reunido semana por medio, se ha avanzado. La verdad que yo siento que todas las partes están apostando y haciendo el esfuerzo de que esto salga de esa manera y salga pronto. Segunda pregunta acá. Buenos días a todos. Rodrigo, Edgar Ivankovic de Panamá, y buena presentación. Muchas gracias. Tengo dos preguntas, dos dudas con los próximos pasos. Tomando en cuenta que esto ya ocurrió como hace unos 12, 14 años atrás, no teníamos, ese es el primer punto, no teníamos las redes sociales que tenemos hoy. Tenemos dentro o ustedes están viendo, visualizando dentro de los procesos de comunicación el tema de la población. O sea, recuerdo en la época que no teníamos las redes sociales que tenemos hoy, aparecía algún ciudadano del transporte colectivo, selectivo más bien, taxis, ¿no? Que se servían del asunto y empezaba un rum de que le habían dañado el taxi porque había tenido el cuestión. Sabemos que eso no tiene nada que ver, pero tomando en consideración la realidad que tenemos ahora, que todo el mundo es un periodista, con esto en la mano, ¿tienen alguna visual de una campaña que le explique a la gente? Porque sé que ustedes han estado en los diferentes gremios, el grupo de personas que estamos aquí somos entendidos posiblemente en materia, pero ese grupo de la población que va a ser, vamos a ponerle las comillas, a ser sorprendido con todo este cambio, ¿hay alguna visual de cómo se va a hacer ese proceso de comunicación? Y más allá, ¿quién es el responsable de eso? ¿Va a ser Azucalpa? ¿Va a ser la Secretaría de Energía? ¿Va a ser los distribuidores de combustible? ¿Quién va a ser responsable? Y en la misma pregunta, ¿quién es el responsable de atender esas situaciones cuando venga alguien y te diga, mira, el carro se me dañó, nunca tuve problema con el carro, tenía 10 problemas, nunca tuve problema con el carro, pero le eché ahí en el combustible, ahí fui a mis amigos de Chevron y ahí se me dañó el asunto? ¿Cómo están visualizando eso? Paso el tema ahí en la pregunta. Mira, sí, se hace una campaña. Me falta una. Yo te agrego una parte en el camino también. Mira, el tema de comunicación sí, siempre es relevante al lanzar un programa país, que hay una comunicación adecuada, y eso se ha hablado dentro del comité y la comisión, y lo que va a haber es una campaña en conjunto, porque esto es un programa. Entonces no es Azucalpa, no es la terminal, es todos los actores que participan. Parecido a esto, ahí va a haber secretaría, empresas, ingenios, gobierno nacional, porque realmente es un programa país. Y eso se va a hacer de manera con suficiente tiempo y creo que se va a hacer bien. Esa es una.
Ahora, lo que hablaban de la experiencia anterior. Mira, lamentablemente el proyecto no se pudo sostener. Todo dar mi comentario es un tema de seguridad jurídica, pero desde el punto de vista técnico funcionó. Todos los carros usaron etanol, no hubo problemas. Esos señores de ese sector de transporte incluso fueron a Colombia. En Colombia tienen carros como 6 años más Bien. viejos y les dijeron, aquí no hay daño, no hay nada. Así que creo que desde el punto de vista técnico el producto como tal ya está más que confirmado, verificado y eso se entiende así. Desde el punto de vista de sorpresa, digo, es un tema que está en medios. Si se aprueba en enero, vamos a tener 2 años para comunicar. No es un tema que va a ser sorpresa. Y tercero, mira, el señor que llega y te dice, se me arruinó el aire acondicionado porque eché gasolina, ese señor no tiene un problema de gasolina. Tiene un problema de otra índole. Porque el etanol con la gasolina E10 no genera ningún impacto que pueda dañar los vehículos. De hecho, lo que mencionaba hace un momento, primero el etanol tiene un estándar internacional. El producto cumple o no cumple. No hay un etanol panameño. Se verifica los tanques, se verifica incluso por empresas multinacionales. Se despacha, lo reciben las terminales. Las terminales verifican que lo que le entregué cumple. Y después le hacen prueba de calidad su producto antes de entregarle al consumidor. Así que aquí toda la cadena de valor va a cuidar de que el producto cumpla las especificaciones y que genere el uso como debe ser. Y también te quería decir que en los 13, 14 años que han pasado, el feeling del consumidor, así como en redes, también ha cambiado. En muchos productos e industria ves que el tener un producto sostenible, que funciona, de hecho más bien el consumidor hasta cierto punto lo solicita. Entonces, hay que hacerlo, es un trabajo, hay que hacerlo bien, es parte de la tarea, yo creo que eso está en la agenda y lo importante que vas a ver es un mensaje igual. La vez pasada, pues creo que eso también, esta vez, estoy seguro que va a estar mejor terminado. Entonces, si tiene un mensaje de las autoridades, los productores, de todo el gremio, las hidrocarburos, diciendo, señores, este día funciona bien, no debe pasar nada. Había otra más que se me fue. Sí, y una última. No, no he hecho la segunda. Sí, que no. En esa misma línea, Álvaro Alvarado, digo. en esa misma línea, Rodrigo, esa misma línea, y es una experiencia personal, por eso te comentaba si tenían esa comunicación que lo mencionaste con ADAP, que es la Asociación de Distribuidores de Vehículos, porque tomando en consideración este tema, yo compré un vehículo hace unas semanas y le tiro el gancho. Yo conozco el tema y sé que el carro no va a tener ningún problema, pero le tiro el gancho precisamente por este tema de comunicación. Y a la muchacha que me atiende ahí en la agencia, le digo, oye, y asumo que ahora que viene el tema del etanol, este carro no tiene ningún problema. Dice, no, este carro solo usa 95. No. Ojo, entonces, ojo, nada más el detalle, Rodrigo, que es importante ese tema de comunicación dentro de la afiliación de distribuidores de vehículos, que tenga claridad. Yo sí, lógicamente, apenas agarré mi vehículo, yo voy a manual de fabricante y ahí te dice que acepta hasta 20%, o sea que nosotros estamos en la mitad, no tiene ningún inconveniente, pero ese detalle, tomando en consideración que es la persona que vende el vehículo, ojo, puede empezar un proceso de desinformación importante ahí en el asunto. Así que ese grupo es importante atacar. Sí, no, totalmente de acuerdo. El tema, digamos, nos hemos enfocado en que se cree ese programa con las condiciones y reglas claras. Y después irlo a contar realmente a todo el público de una manera muy clara, muy específica. Pero sí, el tema de comunicación es vital. Yo creo que en una gran parte de que esto sea un éxito. Realmente. A lo mejor la señora estaba pensando que estabas hablando de etanol al 85% y por eso te decía, no, aquí nada más que se usa el 85%, pero igual vos no te queda la otra pasada. O sea que está bueno, no viéndolo en términos de comunicación, sino en términos de capacitación. Porque va a haber que capacitar un poco más gente en la parte técnica. Y a la carros, talleres, Eso, los talleres.
Sí. Hay tiempo. Alejandro Alvarado de Sousa. Alvarado, eso. No, yo, un comentario, ¿no? Digamos, a mí me ha tocado trabajar mucho digamos, proyectos de industrias nuevas, ¿no? Actividades económicas nuevas, entonces energía, innovación, tecnología, y bueno, y ahora estamos acompañando un poquito el esfuerzo del bioetanol. Y claro, muchas veces, obviamente, para que todas estas actividades requieren algún tipo de, bueno, ellos ya tienen una base legal, tanto el sector de hidrocarburos como el de etanol, que bueno, se está terminando de ajustar ahora en base a los consensos de toda la cadena, como explicaba Rodrigo. Pero sí, la mayoría del esfuerzo se está concentrando ahora en tener el marco regulatorio que habilite todo lo que Rodrigo estaba hablando ahora. Entonces, claro, la energía de todo el sector, incluyendo el gobierno, está como cumplir con este primer ganchito, digamos, de tener esta ley aprobada en la Asamblea. Y con eso, ya teniendo certidumbre jurídica de tu actividad, entonces arrancas todo estos buenos puntos que mencionó Edgar, ¿no? Que es, bueno, empezamos a trabajar con todos los actores para sensibilizarlos y que, bueno, que la información que tanto el sector de azucareros como el sector de hidrocarburos ya tienen, y el regulador, este es un programa que existe en más de 60 países, ¿no? Pero bueno, ahora lo que falta es como empezar a hacer bajadas, digamos, hay que mapear a todos esos actores en la cadena, muy neurocirujanamente, para que cosas como estas, ¿no? Porque hoy hay gente que está comprando vehículos y está haciendo esas preguntas, ¿no? Entonces, y es bueno, creo que, digamos, que todo este proyecto minimice sus lados ciegos. Ahora, yo les digo una cosa, lo mismo pasó con minería, y miren, digamos, lo que ha progresado, ¿no? Lo mismo pasó con generación a gas, digamos, y miren lo que ha progresado, ¿no? Lo mismo, digamos, con otro tipo de actividades que al principio la gente al no entender, bueno, empieza a hacerse preguntas, algunas muy correctas y algunas muy equivocadas. Y eso se va, digo, vaciando un poco, digamos, o se va vertiendo a la opinión pública, digamos, contenido informativo que le permite estar más informados, entender mejor y conectarse mejor con este tipo de nuevas actividades. O sea, a mí cuando normalmente me vienen a buscar, digamos, empresas o sectores para iniciar una nueva actividad económica en el país, yo siempre miro, bueno, unos más que cero, digamos, ¿no? O sea, digamos, sustituir moléculas importadas por moléculas con trabajo nacional, y sobre todo al oeste del Puente de las Américas, es un programa virtuoso. O sea, ellos han tenido que trabajar bastante, todas las partes, digamos, para afinar y ajustar para lograr, digamos, una implementación exitosa de este programa. Hay mucha masa crítica de conocimiento en países con geografías similares a las nuestras y eso, entonces, este proyecto arranca con una base de conocimiento mucho mayor que la que tuvo, por ejemplo, la minería metálica en Panamá, ¿no? O los organismos genéticamente modificados en Panamá. Entonces, yo creo que digamos que esto es un poco lo que se debe enfocar el país, ¿no? O sea, mantener los motores prendidos de lo que tenemos y ver qué otros motores podemos prender, aprovechando nuestra tradición nacional, nuestra industria nacional, que es hacer que la gente encuentre atractivo radicar inversiones en nuestro país y nosotros como panameños, digamos, beneficiarnos de la derrama que traen actividades nuevas en el país, ¿no? Y orientar, digamos, todos nuestros acuerdos comerciales, toda nuestra actividad de promoción de exportaciones, aumentar mercados para la producción nacional. Entonces, AmCham, bueno, a mí me tocó cuando fui directivo de AmCham trabajar bastante en la fundación del Comité de Comercio e Inversión. Nosotros tenemos oportunidades muy grandes con Estados Unidos, muy desaprovechadas en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Y de vuelta, si empezamos a pensar como toda inteligencia artificial, ¿no? Pánico porque se viene inteligencia con Estados Unidos. Y en cuanto sabemos hace 10 años que esto
se vienen 15 años casi, cuando hicimos la famosa serie de talleres aquí en AmCham, para formar a la gente sobre diferentes aspectos del Tratado de Libre Comercio. Más de 500 personas vinieron, más de 10 talleres hechos. Entonces, digamos, esas son las cosas que nosotros tenemos que enfocarnos mucho más en el hacer y no tanto el rediscutir, porque ahora uno de los problemas que tiene Panamá y que ha tenido Panamá, que no ha sido nuestro modo mental nacional, es sobrediscutir demasiado las cosas y mientras tanto perdemos el tren. Entonces, quería dejar ese comentario porque creo que es un comentario de que tenemos que meternos más en el hacer, discutir lo normal, pero digo, no hay mucho que reinventar cuando estamos trayendo actividades económicas y sectores de actividad que prueban a veces durante décadas, a veces durante cientos de años, a veces durante miles de años, que son actividades que están consolidadas, ¿no? Entonces, creo que el gobierno y los sectores que están involucrados están siendo inteligentes en abrir esta avenida, en abrir este canal para que esto ocurra, digamos. Así que bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta más acá. Sí. Dice, ¿por qué no hay opción al consumidor de recibir gasolina sin etanol? Mira, en los programas que se ha hecho una implementación para que se pueda realizar las inversiones, son inversiones a 20 años. También por el tema de qué inversiones se requieren en las estaciones. En todos los países usualmente es más alto. De hecho, es así, en Estados Unidos el 10%, en Brasil no es menos del 35%, porque es la manera que el programa pueda funcionar. Ahora, nuevamente, ¿qué efecto tiene el etanol en la gasolina? Bueno, un producto, un aditivo, es sostenible, no le genera ningún impacto al consumidor, no le va a tocar el bolsillo, no genera un impacto en la regulación, realmente lo que está trayendo el programa son beneficios. Y la gasolina, digo, en el tiempo también ha ido evolucionando y cambiando, y cada cierto tiempo la gasolina también cambia su composición. Sigue siendo gasolina que mueve la economía, ahora va a ser E10, siempre mantiene el 91-95, pero eso es la manera que usualmente se implementa para que pueda ser exitoso. Okay. Y la misma persona tiene otra pregunta que dice que se han analizado y concluido cuánto es el efecto para el consumidor final en el precio de la gasolina por adicionarle el 10% de etanol. Yo creo que lo mencionaste. Sí, se han hecho muchas corridas a largo plazo, mediano plazo, lo está revisando la Secretaría, el ICA. El programa es la mezcla de 3 partes. Como mencionaba en la gráfica, ¿no? Es etanol local, etanol importado, gasolina al 90%, le llamamos gasolina base. La mezcla de las 3 partes hace que no haya un impacto al consumidor. No debe subir el precio, no le va a subir el precio al consumidor. El programa como tal. Que en el tiempo la misma gasolina y lo fluctúa, sí. Un mercado igual que todo, el diésel, la gasolina, muchos productos en el tiempo no tienen el precio fijo. Pero la pregunta es que si este programa le suma costo a la gasolina, la respuesta es no. Una pregunta, Rodrigo. Hace 14 años, el acuerdo de los principales, la parte de los taxistas, la parte de los motores fuera de borda, decía que no podían usar etanol. ¿Todavía existe esa? Sí. Bueno, mira, los taxistas más que reclamo tenían dudas. Sí. Porque una vez que viajaron, usaron el producto, hubo 0 reclamos de daños. Entonces, la gente, igual, tema de comunicación, ¿no? Al inicio, pero más que reclamos formales había falta de información y hasta cierto punto de desinformación. ¿Y los motores fuera de borda? Los motores fuera de borda, eso es un tema que se está viendo, al igual que otros países, por ejemplo, Jamaica. Jamaica es una isla. Botes por todos lados. La Florida es la capital del mundo de botes y no hay menos del 10%. Hay países de montaña. O sea, nuevamente, la intención de esto es traer al sector de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, asesorías para entender todos esos detalles. Entonces nosotros, sí, Azucarpa tiene un rol porque somos los que estamos en Panamá y somos los que está en la industria y somos los que vamos a empezar las inversiones. Pero toda la parte de buenas prácticas, conocimiento, la parte de la teoría, los otros países, eso no es que lo crea Azucarpa, eso viene de otros países de caso de éxito. Y todos tienen años usándolo y no pasa nada. O sea, todo funciona correctamente. Perfecto.
Yo tengo una consulta, Rodrigo. Una como hacen aquí en bloque de tres. Ok, asumo que han medido la eficiencia y el rendimiento, porque la mezcla, aunque sea un 10%, no creo que tenga el mismo valor calorífico y al final la efectividad o el rendimiento puede variar. Y esa es una. Y la otra es, ¿aplica exclusivamente para gasolina o también para diésel? Eso por la segunda. Bioetanol es para gasolina. Se puede producir de maíz, de caña, otra biomasa. En el país lo que tenemos es caña, entonces este programa arranca con bioetanol. Ciertamente la misma regulación permite que se dé inversión en el sector de biodiesel, pero eso digamos, no tenemos referencia que hay hoy en día y no sabemos en qué momento arranca esa parte de la industria. Desde el punto de vista de la gasolina, esto es un tema bastante técnico, pero trato de hacer mi mejor esfuerzo de resumirlo. El etanol tiene unas cualidades y condiciones que mezcladas con la gasolina hacen que se cumpla el perfil de la gasolina que se debe entregar al consumidor, llámese 95, 91, y cualquier variación para arriba o para abajo, porque tiene más octanaje, pero por otro lado no tiene ningún impacto relevante al consumidor normal que va en su vehículo a su trabajo, a la playa, etc. O sea, en respuesta clara, una mezcla E10 con gasolina etanol no tiene un impacto significativo, no genera ninguna desviación relevante al consumidor. Yo podría agregar que cuando hay un impacto un poco mayor es cuando la combinación es, por ejemplo, al 85%. Ahí sí tienes, y sí sería un poco relevante exactamente el rendimiento, pero al 10%, lo que internacionalmente está estudiado, está acordado, es que no tiene un impacto mayor ni relevante en la producción del auto, e incluso tiene menos impacto del que puede tener si tienes la llanta baja o si usas el aire acondicionado, que también tienen su impacto en el rendimiento del combustible. Entonces, no hay verdaderamente algo que afecte al consumidor por ese lado. Una consulta. Dentro de los próximos pasos, ¿cuál es la proyección que se tiene en la construcción de plantas de bioetanol y en qué lapso de tiempo? La intención es que, digamos, cada ingenio haga su propia inversión, porque ya la inversión es a nivel de cada empresa. Alpa no invierte, somos la asociación. El lead time de una destilería anda cerca de 16, 18 meses armarlo. Entonces, tenemos todo visto, analizado, pero no se firman las órdenes de compra finales, sino está la estructura legal. Claro, ¿no? Entonces, esa aprobación es como el día 1, y a partir de ahí son los 18 a 20, 22 meses. Ustedes ya tienen proyectada una, ¿cierto? No, yo diría que cada empresa, lo ha dicho en privado y públicamente, ya están armando tienen sus proyectos listos para en la medida en que se apruebe la ley y cada empresa haga su inversión. Ok, gracias. Y el mismo timeline para los terminales. Sí, la terminal es más. Sí. Esto es algo que se han entregado información, CAPEX. De hecho, nos lo pidieron volver a actualizar y se está entregando esta semana. O sea, se está trabajando de manera que todo esté listo para que cuando salga la parte de la ley, entonces realmente podamos entrar en esa segunda fase de comunicar al país y empezar las inversiones. Porque la terminal también va a hacer inversiones y las estaciones, o sea, todo el sector se va a involucrar en estar listo para esa fecha. Uno tenemos que hacer más inversiones porque no existe la planta, la terminal tiene que adaptar una parte o una capacidad para este producto que le va a llegar. O sea que de la aprobación de la ley... Actualmente para importación. Entonces, toda esa infraestructura se tiene que construir. Si ellos tienen que prepararse. Pero el mismo timeline que tiene la producción. Esa fecha que le mencionaba, tentativa de... No hay tanques ni infraestructura de almacenamiento. Fue parte de la revisión en conjunto, decir, bueno, ¿qué inversiones tienen que hacer ustedes? ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son los programas tuyos? Y esa fue la fecha que en consenso dijimos, ¿sabes qué? Ahí podemos arrancar bien. Tenemos aquí dos preguntas más para ir cerrando. Ya nos hemos pasado un poquito de tiempo para cerrar. El tema de la vinaza. Miren, cuando uno produce alcohol, parte del proceso se genera vinaza.
Cuando uno produce azúcar se genera melaza. Hay muchas maneras de manejar ese producto que todavía tiene unas condiciones y unas características positivas para el campo. Otros países hacen fertirriego, que básicamente es el retorno al campo en un sistema de riego. Y hay nuevas tecnologías, unas la vuelven pellet, otras la deshidratan, otras la vuelven compost, otras la vuelven biogás. En fin, ya hay tecnología para decirles fácilmente que hay 4 maneras de manejar la vinaza, ¿no? Ahí es una decisión técnica, cada ingeniero decidir qué es más conveniente, pero obviamente todos estos proyectos tienen que cumplir con los permisos, medio ambiente, la parte de inversión, como cualquier otro proyecto agroindustrial del país, pues, serían requisitos que hay que cumplir. Pero ya ese tema de la vinaza está bastante también evolucionado. Nosotros como Calesa, por ejemplo, estamos en la recta final de ya definir las últimas 2. Pero es un tema de cómo la empresa decide aprovechar al máximo su producto. Lo que sí es que tiene un uso importante para devolverlo al uso en el campo. Gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta adicional en el chat, Sara? ¿No? Bueno, nada más. Alejandro, ¿quieres? No, solo una cosa que me parece que es importante que quede claro, y es que me parece, bueno, el Rodrigo lo puede contestar, es, digamos, la aprobación implica que, la aprobación de la ley o el marco regulatorio implica que se va a seguir usando el combustible que existe hasta ahora, hasta que esté listo el programa para enviar el producto a la terminal, tanto el importado como el, o sea, que digo, por eso a veces la gente no puede confundir que se aprobó la ley y es obligatorio a partir de... Sí, efectivamente. O sea, la aprobación de la ley lo que permite es arrancar las inversiones con una fecha de implementación, pero el uso diario sí es exactamente igual. La gasolina sigue entrando a las terminales, 91, 95, que es lo que marca la norma. Lo que vamos a tener una fecha de implementación a futuro, por 2 años, que entonces a partir de ese momento es que entonces la gasolina se convierte en gasolina 10. Por esto es importante. El consumidor siempre va a comprar gasolina. El producto principal sigue siendo gasolina. 90% es gasolina, y lo que estamos haciendo es sumarnos a esa cadena de operación y de valor que ya opera muy bien en Panamá. Esa es una ventaja. Tiene un sector que también está siendo eficiente. Lo importante aquí es la oportunidad de sumar una parte hecha en Panamá, hecha en el interior, en inversiones hechas en ese sector de la economía. Producto nacional. Al final. Una parte de lo que Es un producto nacional y una industria local. Así es. Para todo, como dices, para todo, para las aeroterminales, para el transporte, para Proveedores, los la proveedores. empresa de uniforme que nos atienden agua dulce, el proveedor, más empleo, o sea, el transportista, las empresas, las fondas que atienden a todo el personal, o sea, todo genera más actividad económica. Es una realidad. Resultado de la sustitución de importación, ¿no? Exactamente. Y ojo que el volumen país va a seguir creciendo. O sea, en el año 8 no vamos a traer menos gasolina. De hecho, va a ser más gasolina que la que está entrando hoy. Entonces, tampoco es que se merma la importación. Y nuevamente, yo creo que la visión es, esto no es uno, lo otro se complementa. De hecho, ayer Europa sacó una noticia que alarga el vehículo a combustión. Le han puesto una fecha así importante. Lo alargan porque dicen, bueno, es que si el carro con combustión, con bioetanol y biodiesel funciona bien, lo podemos alargar. Es más verde. Es más verde y obtenemos ambos beneficios sumado, se lo digo aquí al tema de la movilidad eléctrica. Es que al final, te han escuchado, los países necesitan más energía para mover las economías, más empleo, y esto viene a aportar a eso. Y la parte de bioenergía, igual, si se requiere más energía verde para mover vehículos eléctricos, los ingenios van a producir también esa energía verde. Estamos aportando a la descarbonización por las 2 vías. Yo creo, bueno, yo fui fundador también de este comité de hidrocarburos y de energía, ¿no? Yo creo que esto que estás comentando, Rodrigo, es muy importante porque el gran tema internacional de los próximos años va a ser la energía. Cómo se conserva, cómo se genera, cómo se conserva y cómo se transmite. Es el gran tema. BlackRock está invirtiendo muchísimo en eso porque con el tema de la energía, de la inteligencia artificial, se está disparando ya la demanda de energía, ¿no? Entonces, el que nosotros como país
abramos canales para nuevas energías, que sean verdes, además, generadas en el país. Es un tema súper bueno para Panamá. O sea que tenemos que integrar esto también en lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, digo, esto es un proyecto que, como decía el compañero, bueno, digo, sustituye moléculas importadas por moléculas nacionales. Igual se va a seguir importando y va a crecer la importación porque crece la población, crece la cantidad de gente que compra vehículos, etc. Y bueno, y el combustible fósil tiene usos también, no solo en el vehículo, lo tiene en otras formas de generación. Pero es bien importante, esto abriría, además de uso para adicionarlo al combustible fósil, abriría también el campo para que podamos empezar a tener microgeneración a base de los subproductos de este proceso, ¿no? Y eso nos va a ayudar a tener más seguridad energética o mejorar nuestra cuota de seguridad energética. Gracias. Como siempre, gracias. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos llegado al fin ya. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por el tiempo, la explicación. Éxitos en el programa. Éxitos en enero. Vamos a cambiar la filmina a la día. Último paso. Último paso. De verdad, gracias por el espacio, porque sí, importante para nosotros que los miembros de AmCham pues escuchen un poco la explicación, comentario por dónde va el proyecto, ¿no? Y así que de verdad, ojalá en enero tengamos buenas noticias. Oye, quizás ¿quién dice que el otro año tengamos a otro miembro de Azulcapa, aquí promoviendo ya, digamos, la parte de comunicación internamente, así que, digamos, sería otra vuelta. Funcionaría igual, así que... Ojalá pudiéramos venir a contar los avances. Sí, los avances y la parte de capacitación y comunicación, que ya estaríamos yendo más allá. Comprométete para no tener que estar buscando más. Ya, que está firmado. Que llegue el último paso primero. Ya, pues, Un aplauso a Rodrigo, hombre.